Hey, ¿qué onda mi gente? Feliz Navidad, ¿cómo están todos? Espero y estén bien allá en sus casas celebrando este día tan especial, pero bueno, sin más y como lo prometido es deuda, aquí les dejo este gran especial de Navidad, 2 capítulos en un solo vídeo, así que sin más espero que les guste este gran capítulo, denle like y comenten ya que eso me anima a seguir y no olviden suscribirse para que YouTube les avise cuando monte vídeos. Sin más rollo, ahora sí comencemos. Especial de Navidad. Capítulo 31. La era de Mira, el plan de Towa se cae en pedazos. En el planeta Namek 2 personas estarían viéndose, Shallot estaría sorprendido, no podía creer lo que estaba viendo, en sí, ya elegible sabían de la existencia de Mira y Towa pues Zei lo había confirmado él mismo, pero verlo era diferente, maldición pensaría Shallot mientras fruncía el ceño, solo me queda una semilla, si la como y me derrota no podré recuperarme, pero si no lo hago ahora este tipo me matará. Shallot lo miró para hablar. ¿Quién eres? Déjate de tonterías Shallot, sabes bien quién soy, diría Mira interrumpiendo al Saiyajin. ¿Qué? Diría Shallot sorprendido, la verdad no sé cómo saben tanto, pero tú y tu hermano sabían demasiado, casi pareciera que estuvieran un paso delante de nosotros, pero para mí solo son una anomalía, diría Mira. Si es así entonces no tengo por qué hablar más contigo, jaja, diría Shallot, sabía que no podía vacilar, este sacaría la última semilla del ermitaño comiéndosela y en un segundo pasaría al Super Saiyajin 3, Mira expulsaría una energía oscura para después lanzarse al ataque y ambos chocarían puños. Para después desaparecer del lugar comenzando a desplazarse por todo el lugar, choques y golpes de escucharían mientras dos personas peleaban, lejos de ahí una persona observaba en silencio, este era el patrullero encapuchado cual miraba la pelea, esto es, interesante, sería lo único que diría el encapuchado, mientras tanto en la pelea Shallot le lanzaría un golpe a Mira, que este esquivarla para a gran velocidad, darle un golpe a este en el estómago haciéndolo escupir esencia, Shallot agarraría el brazo de Mira para después darle una patada en la cabeza, y de esa forma ambos volverían a desaparecer intercambiando golpes en el aire, mientras tanto con los demás en el planeta Namek todos estaban descansando, después de pelear tanto cuando de repente a lo lejos todos sentirían el ki de Shallot aumentar, parece que esto no ha acabado, diría Picoro mientras respiraba con dificultad, pues había estado usando el Kaioken demasiado tiempo y en exceso. Lisa miraría a la lejanía mientras se pondría de pie, yo iré, ustedes quédense a descansar, diría Lisa mientras ella la había guardado pues era la última del grupo y casi no comió semillas del ermitaño. Picoro la trató de detener pero esta ya había salido del lugar, Trunks intentó levantarse, pero este no podía, casi nadie podía pues todos estaban cansados más Trunks del futuro, pues este tuvo que ayudar a Tenshinhan y Chaoz, ya que ellos no tenían el nivel para enfrentarse a un Metal Cooler. Mientras tanto en la pelea, Shallot y Mira se separarían, viéndose a simple vista como Shallot estaba bastante golpeado, maldición, este tipo es muy fuerte, diría Shallot mientras se limpiaba la comisura de sus labios pues estaba escurriendo esencia, ja parece que no tengo de otra, este tipo me va a matar si no me arriesgo igual, diría Shallot, el escapuchado miraba tranquilo, él sabía en qué momento debía intervenir, después de todo solo no lo debía dejar morir, sin embargo este miró atrás de él viendo que se acercaba alguien, maldición ella no, diría para mirar a Shallot, esto debe acabar rápido. Shallot apretaría los puños mientras su aura dorada se contraía, absorbiéndola completamente, dentro de la habitación del tiempo me di cuenta que mi hermano era más fuerte que yo por su estado oscuro, y eso me hizo pensar qué debía hacer para ponerme a su nivel. Y esto fue lo único que se me ocurrió, diría Shallot terminando de hablar para después comenzar a gritar, los músculos de este aumentarían más mientras el suelo se destruía, su aura contenida se expulsaría mientras el poder de Shallot se sentiría en todo el universo y con un simple grito este diría, Super Kaioken.
sería el brutal grito de Shayot, todo el lugar cambiaría de color, tal como cuando Goku se enfrentó a Hit en los juegos de Champa en la historia original, el poder de Shayot se dispararía completamente y en una velocidad que sorprendió a Mira. Shayot le daría un brutal golpe, que lo mandaría muy lejos. Shayot usaría el Chunkanido para aparecer al lado de Mira, soltándole otro gran golpe que haría un gran cráter. Shayot cerraría un ojo por el esfuerzo, para después aparecer atrás de Mira, dándole una doble patada mandándolo al cielo. Maldición, ya no tengo más tiempo, diría mientras se preparaba para soltar un ataque. Toma esto, cara, ja. El ataque le daría de lleno a Mira, iluminando completamente el cielo. A lo lejos el encapuchado estaría sorprendido, vaya, no esperaba que fueran tan poderosos en este punto de la historia, diría, pero duro que eso sea suficiente y él ya llegó a su límite, diría el encapuchado, pues aunque el poder de lo que sería un Super Buu de la historia original estando casi a la par de un Gotenks Super Saiyajin 3, ese poder no era suficiente para derrotar a Mira y eso el encapuchado lo sabía, pues el humo se dispersaría levemente viéndose a Mira con su ropa superior dañada. Este miraría a Shayot, maldito, eso me dolió mucho, diría Mira, estando cabreado, pues aunque era más fuerte que Shayot, este no era invencible, pues tenía muchas heridas. En el suelo Shayot respiraba agitadamente tratando de obtener aire, pues lo que había hecho era una locura, pues aunque mantuvo el Super Kaioken unos segundos, esos segundos fueron suficientes para hacerlo sentir como si sus pulmones se destruirían. El cabello de Shayot pasaría a negro en ese momento, mientras se recogía caería arrodillado. Maldición, mis pulmones, diría tratando de hablar, siendo imposible pues escupiría esencia. Coz, Mira se lanzaría al ataque para acabar con Shayot, no perdería más el tiempo. Sin embargo, antes de golpearlo, siendo el encapuchado, sorprendiendo a Shayot y Mira, tu patrullero, estás aquí, diría Mira, se acabó Mira, al fin nos vemos después de mucho tiempo, diría el encapuchado. Se acercaría a Mira para darle una patada alejándolo. Ahora Mira, dime una cosa, dime dónde está mi Bulma, diría el patrullero mientras se quitaba la capucha, viéndose que era el propio Shayot, o en este caso Shayot Xeno. Nota: a partir de ahora las versiones de Shayot y Giblet de la línea alternativa 1, serán conocidas por sus nombres normales, mientras que las versiones Xeno, serán conocidas con ese apodo en sus nombres, esto para evitar confusiones, por ejemplo, Shayot y Shayot Xeno, o Giblet y Giblet Xeno y así. Fin de la nota. Shayot miraría sorprendido mientras su mirada se desenfocaba por el cansancio y el agotamiento. Ese soy y yo, serían lo último que vería, pues en ese momento caería inconsciente. Tranquilo, descansa, diría Shayot Xeno, mientras miraba a Mira. Sus ropas eran diferentes a las del Shayot normal, pues tenía un suéter negro ajustado, mientras que sus muñequeras eran negras y diferentes a las que siempre tenía. Posea un pantalón negro y holgado y zapatillas negras, hasta que al fin das la cara, mal nacido, diría Shayot, mientras que sus ojos se harían amarillos con la pupila negra y después de eso su poder aumentaría y se transformaría en Super Saiyajin 4. No voy a hablar, te daré una paliza hasta que Towa aparezca y me diga personalmente dónde está mi Bulma, diría Shayot Xeno en Super Saiyajin 4. Mira se enojaría, no metas a mi ama Towa en esto, diría Mira enojándose y lanzándose al ataque. Shayot Xeno, comenzando a intercambiar ataques. A lo lejos Lisa se acercaba al lugar, que el ki de mi papá disminuyó, y el otro aumentó. Pareciera que hubiera una tercera persona en el lugar, pero no puedo sentir su ki. Es raro, pero debo apurarme, diría para aumentar el paso. En el campo de batalla Shayot Xeno le daría una patada a Mira haciéndolo encorvarse. Le daría un golpe en el rostro, alejándolo mientras se acercaba rápidamente, comenzando a parearlo. Maldito, ¿dónde está mi Bulma?, diría Shayot Xeno mientras le daba otro golpe. Mira esquivaría el golpe e intercambiaría puños
puños con Shayot Sheno, no te lo diré maldito, fue un error que vinieras porque acabaré contigo, diría Mira, espero que lo intentes, diría Shayot Sheno para darle una doble patada en el estómago, haciendo que Mira se estrelle contra el suelo. Shayot Sheno bajaría al suelo viendo el cárter, salse que eso no te hizo nada, los haré pagar todas, diría Shayot Sheno, el humo se disiparía y un gran aura oscura saldría del Creferian y este se lanzaría, Shayot Sheno haría lo mismo, pero siendo este más veloz le daría un golpe en el estómago, haciendo que este se eleve y lo comenzaría a seguir. Shayot Sheno comenzaría a mandar varios ataques que impactarían contra Mira, este intentaría esquivarlos, sin embargo, sería imposible pues justo atrás de eso recibiría una patada de Shayot Sheno, no perderé el tiempo, diría para comenzar a cargar un Kamehameha, toma, dos esferas aparecerían en ambas manos de Shayot Sheno, y este las juntaría haciendo un ataque más grande, el color del ataque cambiaría de color azul a uno más rojo, y este gritaría Kamehameha aumentado 10 veces, el ataque impactarían en Mira causando una gran explosión que iluminaría por segunda vez el lugar, haciendo mucho humo, este se disiparía, maldición cómo eres tan fuerte, diría Mira estando bastante herido, he estado entrenando y esperando este momento desgraciado, no te dejaré ir hasta ver dónde está Bulma, diría Shayot Sheno viendo como detrás de Mira se abriría un portal, y este simplemente pasaría por el enojado de tener que huir. Shayot Sheno se prepararía para irse pero vería a lo lejos, donde estaba llegando Lisa. Has crecido tanto mi pequeña Lisa, diría Shayot Sheno para mirar el portal y lanzarse antes que se cierre, y al terminar de pasar este se cerraría inmediatamente, la cerrase el portal el humo se terminaría de disipar, y solo se vería a un inconsciente Shayot tirado en el suelo. Lisa se asustaría al ver eso y volando a gran velocidad se acercaría donde su padre. Papá, despierta, diría Lisa, esta sentiría el pulso de Shayot y vería que también su ki estaba muy bajo, rápidamente le daría un poco de su ki y lo cargaría para llevarlo con los demás. Unos minutos después Lisa llegaría con los demás cuales se sorprenderían al ver a Shayot inconsciente. Lisa explicaría que lo vio así y no encontró a la otra persona que estaba peleando con él. Picoro mencionaría que tampoco siente su ki, por lo que era probable que Shayot haya acabado con él o esa persona huyó. Con las ideas sobre la mesa estos esperarían, pues ninguno podía llevarlos de vuelta a la tierra pues no sabían el Chunkanido. Solo unos minutos después llegarían los Namekianos sobrevivientes, y Picoro les explicaría la situación y que ya habían acabado con la amenaza. Vaya, veo que te has vuelto muy fuerte, diría el actual patriarca de los Namekianos siendo este Mori, el gran gurú estaría orgulloso de ver lo fuerte que te has vuelto. Nail se alegraría al ver a Mori y este lo saludaría hablando un poco, le explicarían la situación y este mandaría a un Namekiano a curar a Shayot, pues ellos eran sus salvadores. Unos minutos después todos serían curados, mientras tanto en la mente de Shayot, todo era oscuro y solo que se escucharía una voz que se repetía una y otra vez, recuerda Gian ahora el futuro es inserto por el deseo que pidieron ustedes. Una y otra vez esa frase se repetía en la mente de Shayot para solo escuchar, despierta. Después de eso este abriría los ojos un poco exaltado, Shayot sería abrazado por su hija mientras esta lloraba levemente. Shayot le tocaría la cabeza con una sonrisa, vamos Lisa, no tienes por sonrisa, estoy bien. Lisa solo abrazaría a Shayot con alegría, papá eres un tonto, diría Lisa para alejarse. Shayot solo miraría a su hija, no te preocupes pequeña, soy duro de matar jajaja, diría. Unos minutos más pasarían y hablarían un poco más, el gran patriarca reuniría las esferas del dragón y llamarían a Porunga, le pediría que reviviera a todas las personas que mataron Cell y Metal Cooler con su aparición, algo que este concedió y con el segundo deseo pidieron que restaurara todos los daños, este cumplió el deseo también,
esperando el tercer deseo, por lo que estos lo dejaron para después al no saber qué pedir, por lo que de esa forma todos regresarían a la tierra con ayuda del Chuncanido de Shallot. Al llegar saludaría a los demás, y estos le contarían cómo les fueron en Namek y viceversa, mientras que Shallot y Giblet se alejaban lo suficiente para que Picoro y Nail no los escucharan. Dime cómo te fue, qué pasó para que nos alejemos tanto, diría Giblet. Escucha. Apareció Mira, diría Shallot sorprendiendo a Giblet, y no solo eso sino que es muy fuerte, ni siquiera mi Super Saiyajin 3 con Kaioken logró hacerle algo, diría Shallot mientras apretaba los puños. Entonces ¿cómo hiciste para zafarte de esa situación? Preguntaría Giblet dudoso. Eso es lo extraño pues creo que analizándolo mejor apareció una persona muy parecida a mí, tal vez nosotros también tengamos versiones Xeno, ya que Mira lo llamo patrullero, diría Shallot. Giblet entendió, tomando en cuenta lo que nos dijo ese dios hace tiempo era de esperarse que la historia cambiaría tanto, diría Giblet. Shallot se acordó de lo que soñó antes de despertar en Namek, es cierto, diría este pensativo, esta vez sobrevivimos por mera suerte diría Shallot, pues si Zell no se hubiera confiado de su poder no habríamos sobrevivido. Giblet asintió, tenemos que hacernos más fuertes, diría Giblet, pero bueno creo que por ahora nos merecemos un descanso ¿no? Diría Giblet con alegría mientras miraba a Shallot, recuerda que tu sueño es tener una vida tranquila Shallot no te olvides de eso, le recordaría Giblet pues sabía que con tantas cosas sucediendo, ellos poco a poco comenzaron a olvidar sus motivaciones iniciales. Shallot rió a eso, es irónico cuando empezó esto no pensamos que pasarían tantas cosas jajaja, diría Shallot con alegría ya sintiéndose mejor, después de eso los hermanos regresarían con los demás y todos irían a la atalaya, al llegar serían recibidos por Bulma y los demás cuales les contaron todo excepto lo sucedido en Namek. Bulma abrazaría a Shallot y Lisa con alegría, mientras que Milk haría lo mismo con Goku y Gohan, todos estarían felices de que todo haya salido bien, pero mientras todos celebraban la androide 18 y su hermano 17 despertarían sorprendidos, estos mirarían el lugar reconociéndolo por los datos que Gero les había dado. Es el atalaya, diría 17, sorprendido, no tienes por qué preocuparte ya los dos están bien, diría Giblet acercándose, tú eres Giblet diría 18, sorprendida de verlo, pues su último recuerdo era ser absorbida por Cell. Giblet les contaría todo lo sucedido y que ya todo estaba bien, a lo lejos Yamcha miraba algo asustado, así que ya saben si intentan hacer algo Shallot y Giblet los derrotarán de una vez, diría Yamcha, mientras que Tenchinan lo miraba, es necesario que te escondas atrás de mí, diría este, además ya todo está bien, diría el Tríclope, además estos androides no son como los del futuro, dirá Shallot al saber cómo se sentía su hija y los chicos del futuro, creo que sí son diferentes al menos le podemos dar la oportunidad de vivir una vida tranquila ¿no? ¿Verdad Goku? La verdad yo no los considero malas personas, incluso ese robot tampoco es malo, así que no creo que sea necesario matarlos, y si hacen algo malo solo hay que pelear y ya, diría Goku con su típica sonrisa. Los chicos del futuro se relajarían al entender lo que decían los demás. Oye ¿dónde está 16? Diría 18 mientras miraba a Giblet con enojo, no te preocupes por el Bulma lo está arreglando, pues tiene misión que nos perjudican, además de que le está quitando la bomba de su interior, ya ves ya ha hecho eso pueden ir a buscarlo en unas semanas a Corporación Cápsula, diría Giblet. ¿Bomba? ¿Por qué harían eso? Diría 17, no se preocupen una vez que reúna las esferas del dragón, le pediré a Shenlong que les quite las bombas de su interior también, diría este con una sonrisa, oye tú, no creas que por qué haces todo esto te daré las gracias, diría 18 enojada, no te preocupes no tienes que darme las gracias, con verte viva ya Giblet como todo un pro XD, esto sonrojaría a 18 al no esperar esa respuesta, haciendo reír a 17, 18 se enojaría al darse cuenta que su hermano estaba al lado y esta se voltearía, como sea me voy, diría 18 alejándose, 17 miraría a Giblet para después
después darle las gracias pues por ellos estaban vivos, sería lo que diría para ir al borde de la atalaya y lanzándose, mientras que 18 se quedaría en el borde, este se voltearía, TKS, en 3 días veámonos creo que sabes cómo encontrarme, diría para mirar de reojo a Giblet, sin embargo esta atraparía una pulsera, que esto diría 18, es un rastreador con eso te encontraré donde sea no te preocupes, diría para sonreírle gentilmente, esta se sonrojaría de nuevo, esa maldita sonrisa murmuraría con enojo y sonrojo al mismo tiempo, esta se iría del lugar, Giblet se quedaría mirando por donde se fue 18 para después escuchar a su lado su hermano, así que, 18 no, diría Shallot con una mirada socarrona y burlona, Giblet, no es eso Giblet sino que todos pensamos que te quedarías siendo soltero por siempre jajaja, reiría Raditz con los demás, o ustedes dos, los voy a matar, diría Giblet con una vena en su cabeza lanzándose a perseguir a ambos, viéndose una escena cómica, siendo todo risas para los demás. Posteriormente unos minutos después Dende traería las esferas del dragón, cuales se habían reunido ya hace poco, estos llamarían a Shenlong y este les preguntaría por sus deseos Giblet le diría, que esta vez solo sería uno pidiéndole que les quite las bombas que los androides 17 y 18 tenían en su interior, algo que Shenlong cumplió con facilidad a lo lejos y escondidos estaban 17 y 18, observando sorprendidos que Giblet cumpliera su promesa. Vaya tu novio es alguien de palabra, diría 17 de forma burlesca sabiendo que 18 se enojaría, obteniendo eso mismo, cállate tonto, diría 18 sonrojada con eso Giblet le diría que se podía ir, pues ya no iban a pedir más deseos por ahora, yéndose Shenlong, 17 y 18 tenía una imperceptible sonrisa en su rostro para después por fin irse de la atalaya, todo esto mientras Giblet observaba cómo se iban. Estoy sorprendido no sabía que te gustaban las androides Giblet, diría Shallot con una sonrisa socarrona, no quieres callarte diría este mientras sonreía, después de eso todos se irían y los chicos del futuro quedarían que en una semana se reunirían, en Corporación Cápsula para irse al futuro, esto pues sabían que Lisa quería pasar tiempo con sus padres al por fin poder convivir con los dos, y de esa manera todos se despedirían de la atalaya, fin del capítulo 31, bueno gente aprovecho este interludio para darles las gracias por haberme acompañado este año, oficialmente esta teoría ya cumplió un año y estoy feliz por eso, una cosa más habrá un interludio más, en el cual estaré saludos a varios de mis suscriptores sin más comencemos con el siguiente capítulo 32. De vuelta al futuro. Los pensamientos de Shallot, hay que hacernos más fuertes, han pasado 2 semanas desde la derrota de Cell y Metal Caller, los androides habían ido como se dijo a la Corporación Cápsula donde estaba 16, estos se lo llevaron, no sin antes agradecerle a Bulma y a Shallot junto a Tiggs, de esa manera estos se irían para vivir en las montañas, y en estos momentos todos estaban reunidos nuevamente para despedirse de los chicos del futuro, vaya así que ya se van no esperaba que se fueran tan pronto, diría Krillin mientras miraba a los chicos, es cierto se han vuelto muy fuerte, sigan entrenando chicos diría Tenchinan con ánimo, muchas gracias chicos diría Trunks con alegría pues se había divertido mucho, estas 2 semanas aunque sabían que debían regresar, Shallot se acercó a su hija sabía que esta no quería irse, pues aquí sus padres sí estaban vivos, y de cierta forma envidiaba a la Lisa de esta línea de tiempo, te has vuelto muy fuerte hija no dejes que nadie te diga a lo contrario, estoy muy orgulloso Shallot mientras le tocaba la cabeza, Lisa no pudo más y abrazó a su padre con fuerza, no quería irse aunque sabía que debía hacerlo, no quiero irme ustedes están aquí, diría Lisa con lágrimas en sus ojos, Bulma se acercaría a su hija, lo sabemos hija pero recuerda que, debes proteger tu línea de tiempo no te olvides de eso, además ahí también está mi hermana del futuro no estás completamente sola hija, diría Bulma esta había hablado con Shallot en estos días, sin embargo Shallot le dijo que Lisa no podía quedarse, pues ella pertenecía a una línea del tiempo, que si se quedaba podía cambiar muchas cosas,
que aunque le duela a su hija debía ir a su futuro, pues Charlotte en su mente no quería que la historia se transversara más. Sabiendo todo lo que pasó recientemente, Bulma aceptó y llegamos a este punto, con dolor pero sabiendo que debía de hacer esto, se secó las lágrimas, y sonrió. Prometo hacerme más fuerte y un día volver a enfrentarnos, papá, diría Lisa. Charlotte esperando, diría de esa forma los demás se despedirían montándose en la máquina. Cabe resaltar que todos habían ido a abrazar al tío Ghibli, pues por eso ellos eran tan fuertes, y de esa forma los chicos del futuro se fueron a su línea de tiempo. Vaya, de verdad los voy a extrañar, diría Goku con alegría. De esa forma pasaron 2 semanas más, ya había pasado un mes desde la derrota de Cell y Metal Cooler, y la Tierra ya estaba poco a poco volviendo a la normalidad. Eso sí, en algún momento el mundo de Dragon Ball fue normal, pero bueno, ya en la madrugada todos estaban durmiendo, todos menos una persona, Son Charlotte. Este se encontraba en el balcón de Corporación Cápsula, mientras miraba las estrellas. Desde que se fue la Lisa del futuro, Charlotte no había podido volver a dormir, comenzó a sufrir de insomnio y no podía dormir, y no solo eso, desde su pelea con Metal Cooler su ki estaba descontrolado, por lo que su esposa le dijo que no sabía mucho del Super Saiyajin 3 y el Kaioken puede tener algo que ver. Sin más, este fue con Kaiosama, y le dijo eso. Su combinación tan abrupta y forzosa provocó que su ki se descontrolara, por lo que debía permanecer en reposo, al menos unas 3 semanas, pero no era eso lo que lo tenía así. Eran 2 personas, que cada vez que dormía le quitaban el sueño. Mira y Towa, aquellos 2 no lo dejaban dormir. Por segunda vez desde que llegó a este mundo tuvo miedo de despertar un día y enfrentarse a Mira y no poder derrotarlo, miedo de sentirse impotente, de que si no fuera por Subversión Xeno, hubieran acabado con él. Y por segunda vez se sentía débil. Con Cell fue igual, se sintió de la misma forma y eso no le gustaba. De esa forma Charlotte se perdió mucho en sus pensamientos hasta que de repente sintió un abrazo, notando que era su esposa. Bulma, pensé que estabas dormida, diría Charlotte mientras la miraba de reojo. Cuando vi que no estabas vine aquí. Todavía no puedes dormir, diría Bulma de forma somnolienta. No, todavía no puedo, diría de forma seria. Esos 2 no me dejan dormir, hablaría Charlotte mientras miraba la frente. ¿Todavía sigues con eso? Deberías de dormir un poco, Bulma hablaría mientras se pegaba más al fornido cuerpo de Charlotte. Entiendo lo que dices, pero me es difícil sabiendo que esos 2 podrían llegar en cualquier momento, diría Charlotte. Si eso es cierto, pero si vienen y no estás bien mentalmente igual vas a perder, diría Bulma. ¿Por qué mejor no vienes e intentamos dormir un poco más? No te preocupes, tú siempre buscas la solución de las cosas. Después de todo, sino que también eres mi esposo Charlotte y la persona más fuerte que conozco. Charlotte se sintió mejor por esas palabras. Este se voltearía mirando de frente a Bulma. Gracias Bulma, eres la mejor, diría para darle un beso en los labios. Ambos se darían un beso compartiendo un feliz momento. Sabes que ya estoy más animado, diría este ya alegre, así que vamos a la cama, diría el gemelo para cargar en brazos a Bulma. Cabe resaltar que esa noche Charlotte después de mucho logró dormir muy bien. Al día siguiente Charlotte le levantó estando solo en la cama. Este se paró y después de bañarse y prepararse salió del cuarto, yendo al laboratorio donde él sabía que estaba su esposa. Al llegar no preguntó y entró. Oye Bulma, buenos días, diría este con una taza de café y una de té, cuales había preparado antes de ir al laboratorio. Sin embargo, al llegar vio a Bulma construyendo un casco bastante familiar para él, siendo este la cabeza de la armadura del traje de Iron Man, aunque era todo plateado, señal que apenas estaba en construcción. Bulma se asustó al ver a su esposo en el laboratorio e intentó esconder el caso. Charlotte, diría la peli azul. Oye, espera, ¿eso qué es? ¿Es un casco?, diría reconociendo fácilmente lo que veía. Bueno, diría Bulma pensando. Esta suspiraría. Ya no importa si ya lo viste, te explícate. Desde
Intenté que arregle a 16 y vi los planos de los androides 17 y 18, me interesé en esa energía infinita que les dio Gero, y me puse a pensar que sería bueno crear una armadura, lo suficientemente fuerte para poder pelear con seres más poderosos, y con ayuda de esa energía sería posible. Charlotte se impresionó por eso, no por la idea, sino porque se le ocurriera a Bulma, pues la Bulma original nunca le dio por crear eso. ¿A qué vino esa idea de crear una armadura?, preguntaría Charlotte con duda. Quería saber qué mentalidad tenía ahora esta Bulma que la Bulma original. Bueno, veo siempre que ustedes se enfrentan, hablé con Viernes y ella me dio la idea de una armadura con energía infinita, diría Bulma haciendo entender a Charlotte, pues Viernes tenía todo el conocimiento de este mundo y del mundo real, por lo que sabía que si le preguntas algo así ella intentaría recrear algo parecido. Bueno, eso tiene sentido, diría Charlotte. Este se acercaría a Bulma entregándole la taza de café mientras que él tomaba de su té. No te voy a mentir, me tienes impresionado, no esperaba esto, pero aunque la tecnología de la Tierra sea buena, la verdad es que la tecnología del espacio es mucho mejor y podríamos mejorar mucho más la armadura, además que de esa forma podrías defenderte también, diría Charlotte con alegría. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a mi imperio a crear esto?, diría Charlotte emocionando a Bulma, y de esa forma esta pareja iría al espacio para ir al imperio de los gemelos. Mientras tanto con Giblet. Como dijo la androide, Giblet y ella se vieron 3 días después de la derrota de Cell. Ellos estuvieron hablando durante todo este mes, sin embargo no habían salido, pues aunque la androide no estaba lista, Giblet todavía no se lo había propuesto. Hasta hace unos días atrás, le preguntó si quería salir un día de estos, y curiosamente ambos quedaron en salir el 25 de diciembre, curioso cuanto menos, pero bueno, siendo ahí donde llegamos a este punto, debajo de un apartamento estaría Giblet, cual estaba esperando a la androide. Tenía una chaqueta roja y negra con el logo de Corporación Cápsula, mientras tenía un pantalón negro y zapatillas Jordan rojas y blancas. Estando abajo del apartamento hablaría para sí mismo, bueno, parece que ella va a tardar, diría Giblet. Sin embargo no esperaría más, pues de las escaleras del apartamento, bajaría una sexy rubia siendo esta la androide 18, esto sorprendería a Giblet, cual abriría la boca de sorpresa, pues 18 tenía un suéter rojo con un arbolito de Navidad en el día en que estaban. Además de eso tenía una falda negra, con medias blancas largas y una Converse negras y blancas. ¿Qué sucedes ahí, gallín? Es mejor que cierres la boca o se te meterán moscas, diría la androide riendo. Giblet solo reiría. Bueno, entonces vamos, diría mientras se montaba en una moto negra con el logo de la Corporación Cápsula. Vaya, pensaba que iríamos volando, diría 18, ¿y dónde estaría la diversión?, diría Giblet. 18 suspiraría con una leve sonrisa. Hombres, sería lo único que saldría de su boca. De esa forma ambos se montaron a la moto y se fueron. Oye Giblet, ¿a dónde vamos?, diría 18 mientras trataba de hablar con el casco puesto. No te preocupes, déjame eso a mí, diría Giblet. Pasarían unos minutos y estos llegarían a lo que sería un parque de diversiones. Ambos se bajarían y comenzarían a caminar, entrando al parque de diversiones, cual estaba decorado de forma navideña. Ambos para empezar compraron algodones de azúcar mientras caminaban viendo el lugar. 18 se interesó en unos peluches, por lo que Giblet la llevó a ella. En este juego era de tiro al blanco, cual el señor le dio una pistola de juguete con 3 bolas. Debía derribar las 3 torres, y con eso se llevaría un peluche. Giblet asintió y se preparó disparando en una de las torres, cual atinó y se derribó, y con eso también disparó en las otras 2 derribando todas las torres. Giblet ganaría el peluche y miraría a 18, cual con una sonrisa, apuntaría a un oso de peluche negro con una chaqueta roja, y ambos se alejarían del lugar. Giblet con duda le preguntaría, ¿por qué tomó ese peluche?, pues habían muchos más, a lo que la androide le diría que le recordaba a él. Giblet se sonrojó ante esto y la androide se rió diciéndole, que era increíble que un tipo tan poderoso pudiera sonrojarse. Bueno, realmente no sé, tan difícil después de todo, tengo a una hermosura
al lado mío, diría Giblet ahora siendo el turno de la androide para sonrojarse. De esa forma su día pasó de forma divertida. Se montaron a la montaña rusa, entre otros juegos, se haría de noche en el lugar. Giblet llevaría a 18 a comer a un restaurante. ¿Cuáles? Perdieron comida navideña siendo la comida del día. Ambos hablarían de cosas triviales y cómo les había ido en este tiempo. Por parte de 18 lo que ya sabíamos, pues el que le caía conseguido el apartamento era Giblet, pues esta no le gustó vivir en las montañas con 17 y 16, que al no ser su estilo Giblet le ayudó a conseguir el apartamento en la ciudad. Mientras tanto con Giblet le contaría que desde la derrota de Cell estuvo entrenando, y visitando su imperio cual tenía rato sin ver. Con eso pasaron los minutos y ambos terminaron de comer, salieron del restaurante y Giblet le dijo que 18 que todavía faltaba un lugar más, pero que para esto debían volar. Recogiendo la moto y haciendo la cápsula ambos se fueron, volaron por un par de minutos, hasta llegar al lugar. Ambos bajarían viendo que era una laguna con las aguas tan cristalinas, que además de eso, al no hacer focos ni nada se podía ver el cielo lleno de estrellas con la luna brillando en el centro. Giblet se colocó los lentes de contacto para no transformarse en Ozaru. Y miró a 18, quería traerte aquí ya que cuando quiero meditar y estar tranquilo siempre vengo aquí, no hay focos ni nada, solo la luz de la luna y los ruidos de los animales, diría Giblet. Sí es hermoso, diría 18, además, diría Giblet dando una señal, y en ese momento varias ráfagas de ki aparecieron en el cielo que explotarían formando una frase que sorprendió a 18, Lazuli quiere ser mi novia. Esa frase era la que estaba en el cielo, mientras Giblet le agarraba las manos a la androide cual lo miró sorprendida, no por la pregunta sino porque no esperaba que Giblet se lo pidiera de esta forma, pero como sabemos con es la androide, sonrió y miró a Giblet. Realmente eres un tonto, diría 18 para tomar el rostro de Giblet y besarlo correspondiendo el beso, mientras que a lo lejos, Shallot, Goku, Raditz y Bulma veían esto. Vaya, le dijo que sí, diría Shallot, me hubiera gustado crear yo el mensaje en tomando en cuenta cómo estás ahora habrías arruinado todo, diría Raditz de forma graciosa pues Shallot no podía ni volar si quería recuperarse. Goku reía al igual que Bulma. Mientras tanto con la nueva pareja, ambos se separarían del beso. Entonces eso es un sí, diría Giblet con una sonrisa. 18 río, o si tonto eso es un sí. Ambos se volvieron a besar celebrando su nueva relación. Varios días después Shallot y Bulma, junto a una bebé Liza, se fueron al imperio de los reencarnados con ayuda de Giblet. Esto pues Shallot debía permanecer en reposo todavía con su ki al menos un mes más. Al llegar Shallot y Bulma cual tenía a Lisa en brazos, serían recibidos por los guardias del imperio, que al reconocer a Shallot lo llevarían adentro. Dentro del imperio se encontrarían con Timo y Carriot, cuales estaban dirigiendo a la gente. Al ver a Shallot fueron a saludarlo y hablaron un poco. Jefe, ¿cómo está? Diría Timo contento, pues a diferencia de Giblet que los visitó hace unos días, Shallot no lo había hecho. Bueno, la verdad todo bien, tuvimos unos problemas en la tierra, pero ya los resolvimos. Pero bueno, dime Carriot, ¿cómo va todo por acá? Carriot miraría a Shallot para hablar, pues todo ha ido avanzando, muchos de los planetas que antes no eran relevantes han avanzado mucho. Actualmente la tecnología de muchos planetas ha avanzado, no mucho pero sí es mejor que al inicio. Al terminar de hablar Timo hablaría, además de eso jefe, la patrulla espacial hace unos meses nos contactó, eso para pedir una reunión con usted y el jefe Giblet, sin embargo, lo hemos dejado pasar hasta ahora. Le dijimos al jefe Giblet pero él dijo que se encargaría usted, diría Timo. Shallot suspiraría, ¿en serio Giblet me dejó eso? Lo más seguro es que, aunque igual una alianza con la patrulla espacial no está mal, diría Shallot en voz baja. Comenzarían a caminar aún más llegando al laboratorio del imperio.
donde se encontraban muchos científicos. Estando ahí, Timo y Carriot se fueron a seguir con sus cosas, por mientras Charlotte le explicaba a los científicos sobre la armadura que había creado Bulma. Charlotte tomaría a Lisa dejándosela a las sirvientas del imperio, cuales siempre acompañaban a Charlotte o Giblet en todo caso. Posteriormente, después de eso, Charlotte y Bulma comenzaron a contarles a científicos sobre la idea de la armadura, y de ahí los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. 2 meses habían pasado más o menos. En ese tiempo Charlotte había avanzado mucho con la armadura de Bulma, cual gracias a los científicos habían avanzado mucho más. Bulma había logrado crear la energía infinita que Hero creó para los androides, aunque fue mucho mejor, pues gracias a Charlotte y su conocimiento de la vida real, habían logrado crear un reactor para que sea la fuente de energía de la armadura. Y no solo eso, siendo que Bulma había visto que dicho reactor lograría envenenar a una persona, logrando crear un nuevo elemento llamándolo Bulma Azul, dándole algo tenue, siendo el proceso que habían logrado hasta el momento. Mientras con Charlotte, ya habían comenzado a entrenar con Timo y Carriot, cuales sabían de su estado ya estando mejor que antes. Actualmente Charlotte se encontraba en la cámara de gravedad con Timo y Carriot. Se encontraba en SSJ mientras miraba a ambos chicos. Rápidamente ambos se lanzarían contra Charlotte, intentando darle un golpe que esquivaría, para después ambos darle una patada al reencarnado. Charlotte detendría ambas patadas tomando sus piernas, para lanzarlos a extremos diferentes de la cámara. Rápidamente se lanzaría hacia donde Timo, lanzándose un golpe que detendría. Comenzado a intercambiar golpes, pero no lograrían pelear más, pues Charlotte tuvo que agacharse, esquivando una patada de Carriot. Charlotte de manera veloz pondría las manos en el suelo haciendo una pirueta, dándole una patada a Carriot y al mismo tiempo a Timo. Se levantaría mientras hablaba. Está bien chicos, con esto basta por hoy, diría el reencarnado. Ambos se sentarían cansados. Vaya, el jefe realmente es fuerte, pero eso no es nada, todavía no hemos peleado con todo, diría Timo. Es cierto, con nuestros poderes al máximo, le aseguro que le podemos. Calma, calma, no coman ansias, les aseguro que pelearemos al máximo, uno de estos días, pero por ahora no puedo. Ya sabes, esto es solo un entrenamiento. Ya con eso los tres saldrían de la cámara, cual se había apagado. Estos se refrescaron tomando un baño. Después estos dos, Timo y Carriot, fueron a hacer sus cosas, mientras Charlotte iba a buscar a Bulma, cual se encontraba en el laboratorio. Veo que estás ocupada, diría Charlotte mientras se acercaba a Bulma dándole un beso. ¿Ya terminaste de entrenar? ¿Te sientes mejor?, preguntaría Bulma. Sí, mucho mejor, ya puedo transformarme sin perder el control de mi ki, diría Charlotte. Aunque no estoy al 100 todavía, puedo pelear y eso, o al menos mucho más que antes. ¿Y cómo vas con la Mark I?, diría Charlotte, pues ese era el nombre que Bulma le dio a su creación. Los científicos se están encargando de crear la armadura, mientras que yo me encargo del reactor. Después de todo, sin esto no servirá esta armadura. Entiendo, y ya está más estable que antes. Me costó crear un nuevo elemento, pero sí fue posible, diría Bulma. Con eso el tiempo pasó en el imperio. 1 año había pasado desde la derrota de Cell, y todos los guerreros Z habían seguido sus vidas. En el imperio, después de muchos intentos, la Mark I ya estaba lista al fin. Esta era femenina de color azul y plateada, siendo muy parecida a la armadura que Tony Stark le creó a su esposa. Curioso cuanto menos, y con eso llegamos a la actualidad. Estos se encontraban en un campo de entrenamiento, mientras Charlotte y Bulma se encontraban dentro de ambos se estaban mirando. Vaya, no puedo creer que esta sea la primera vez que probemos tu armadura. Bulma sonrió. ¿Estás listo, cariño? Te voy a dar una paliza. Charlotte rió a eso. Bien, comencemos, diría Charlotte. Bien, hagamos esto, diría Bulma. Para de su chaqueta estirar 2 cables que se pegarían más a su cuerpo. Bulma tocaría 2 veces su pecho, donde estaba el reactor que había puesto.
con eso la cuerpo, logrando completar todo el cuerpo de Bulma, naciendo así la Mark I. Shallot estaba sorprendido, vaya, de alguna forma esto es atractivo para mí, diría el reencarnado. Shallot se pondría en pose de pelea. Bien, empecemos en base primero, diría Shallot para lanzarse al ataque conteniéndose mucho, pues no quería hacerle daño a Bulma y solo quería probar la armadura. Al estar cerca Bulma detendría el ataque, eso es todo, diría Bulma, para que de su pierna se cree un propulsor, impactando una patada en Shallot que este detendría. Jaja, esto sería emocionante, diría Shallot con alegría. Este se transformaría en Super Saiyajin para lanzarse al ataque ya queriendo pelear un poco más en serio. Bulma analizaría a Shallot para después lanzarse al ataque, su puño se haría más grande y ambos chocarían puños. Justo después de eso, Shallot le daría una patada a Bulma que esta esquivaría, y rápidamente de sus manos saldrían unos látigos cuales atraparían dicha pierna de Shallot. Esta comenzaría a girar a Shallot para lanzarlos a unas rocas. Impresionante, la jefa Bulma es muy fuerte, dirían varios soldados. Estas rocas explotarían viéndose a un sonriente Shallot. Jaja, bien, continuemos ahora arriba, diría Shallot para volar. Al estar en el cielo Bulma atacaría a Shallot, y ambos chocarían puños nuevamente desapareciendo del lugar. Impresionante, estás siguiendo mi ritmo. Ambos se separarían. Shallot le lanzaría un Kamehameha a Bulma cual la misma, le lanzaría un rayo de energía de su pecho explotando ambos ataques. Vaya, estoy sorprendido, todavía hay que hacerle unas cosas más, pero me sorprende que pueda hacerme frente, diría el gemelo. Después de eso Bulma llevaría la armadura al laboratorio para que la revisen. Pasarían los días y Shallot estaría probando la armadura de Bulma, arreglando las fallas que presentaba dicha armadura, pero eso no fue todo, pues Shallot comenzó a hacer pruebas para convertirse en un Ozaru dorado y superar sus límites al fin, siendo algo difícil tomando en cuenta que si perdía el control, nadie lo podría detener, siendo ahora Bulma la única que podía controlarlo entre comillas. Días después en un planeta remoto, bien, hagamos esto, diría Shallot mientras creaba una luna artificial. Este la lanzaría al cielo, explota y mézclate, diría Shallot. En el planeta estarían Bulma, Timo, Carriot y algunos soldados fuertes. Shallot miraría la luna mientras se transformaba en SSJ, comenzó a crecer convirtiéndose en un Ozaru dorado. Habría un silencio, que sería interrumpido por un grito de Shallot, demostrando que había perdido el control. Shallot Ozaru comenzaría a golpear las rocas del lugar de forma descontrolada. Bulma usaría su armadura para ir a donde Shallot intentado hacer que entre en razón, pero este no escucharía. Este gritaría mientras se golpeaba el pecho como un gorila, para atacar a ataque de Bulma. El Ozaru miraría esto para enojarse. Este lanzaría un ataque de su boca dirigido a Bulma. Esta sacaría de sus brazos dos látigos, y de sus hombros saldrían dos reactores más grandes. Bulma detendría el gran ataque absorbiéndolo para después lanzarlo, impactando con el gran Ozaru. Shallot reacciona, diría Bulma, quitándose el casco. Shallot miraría a Bulma, sorprendiéndose mucho para agarrarse la cabeza. Bulma se acercaría lentamente, mira, diría mientras sacaba una foto. Esta es la foto de nuestra primera cita, y esta otro es de nosotros junto a Lisa. Los ojos de Shallot brillaría, mientras decía, Bulma, diría este, aléjate. Bulma lo haría y Shallot comenzaría a brillar intensamente. Una gran explosión dorada se haría cubriendo todo el lugar. El brillo se iría poco a poco viéndose ahora en el centro de todo, a Shallot estando en Super Saiyajin 4. Bien, ahora sí he vuelto a superar mis límites, diría este con una sonrisa. Fin del capítulo. Bueno gente, este ya es el final de este gran. Demos los agradecimientos a los suscriptores que siempre andas comentando e interactuando en mis vídeos. Un agradecimiento a Pedro Méndez 129, agradecido contigo Kral, gracias por siempre ver mis vídeos. Un agradecimiento a Super Clásico Dani 00MX, agradecido contigo Kral, gracias por siempre ver mis vídeos. Un agradecimiento a Justin Moreno, agradecido contigo Kral, gracias por siempre ver mis vídeos. Un agradecimiento a
Touya Todoroki, o mejor conocido como Eril Raditz, agradecido contigo Kral, gracias por siempre ver mis vídeos. Un agradecimiento a Paulo Olviera, agradecido contigo Kral, gracias por siempre ver mis vídeos. Un agradecimiento a Luciano, agradecido contigo Kral, gracias por siempre ver mis vídeos. Listo, y con eso culminó con los saludos, gente. Esto es todo al menos por este año, nos vemos el otro año con muchas más cosas. El